Regresamos a Agenda Colombia y precisamente ya en esta segunda parte del programa, como lo habíamos dicho al principio, vamos a tener esta especie de pedagogía sobre el tema de la paz y especialmente sobre un punto muy importante y fue acordado la semana anterior, que es la creación de esa Comisión de la Verdad. Recuerdan que la vez pasada cuando se hizo el acuerdo sobre el tema desminado, aquí estuvieron precisamente dos personas fundamentales en el proceso de paz y que también nos acompañan este lunes 9 de junio. Está con nosotros el doctor Humberto de la Calle, él es el jefe del equipo negociador, el jefe de la delegación colombiana en La Habana. Doctor Humberto de la Calle, muy buenos días y muchas gracias por estar de nuevo en la Agenda Colombia. Buenos días, John Jairo, a usted, aquí a mis compañeros y a los televidentes. Martes, no lunes. Martes, hoy es festivo, verdad que venimos de puente festivo, ya la costumbre de no descansar. Doctor Sergio Jaramillo también estuvo con nosotros la vez pasada y hoy también va a estar con nosotros precisamente haciendo esta pedagogía sobre lo que es la Comisión de la Verdad y lo que significa esto dentro del proceso de paz. Doctor Sergio Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, John Jairo, un saludo a todos. Y estará con nosotros también un destacado periodista, columnista, escribe actualmente en el diario El Tiempo, es docente también, trabaja con la Fundación Nuevo Periodismo, es una persona muy destacada, muy conocedor precisamente del tema de paz, es el colega Álvaro Sierra. Álvaro, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Colombia. John Jairo, muy buenos días, a los jefes de la delegación del gobierno, muy buenos días y a la audiencia del canal, muy buenos días. Álvaro, permítame comenzar con usted haciendo una pregunta. Recuerdo su columna, creo que es la columna anterior, le dice cómo le explicamos esto a mi mamá, básicamente refiriéndose usted al tema de paz. Básicamente ahí lo que usted está reclamando es precisamente todos estos escenarios de pedagogía. Sí, la columna le dio mucha risa a mi mamá, como se puede imaginar, ¿no? Pero sí, lo que creo es que ha hecho falta pedagogía y que escenarios como este o como la conferencia de prensa del doctor de la Calle hace unos días en La Habana para insistir sobre algunos temas sistemáticos, sencillos, que calen y que le expliquen a la gente en qué realmente consiste lo que se está haciendo, hacen falta. Pues bueno, vamos a tratar de hacer ese ejercicio, Álvaro, con su apoyo, vamos a tratar de hacer ese ejercicio precisamente aquí durante este espacio de Agenda Colombia. También están los colegas de los medios de comunicación que cubren la Presidencia de la República, a quienes también daremos la oportunidad de preguntar precisamente sobre este tema, sobre la Comisión de la Verdad, porque es muy importante con las preguntas de ellos lograr que más y más colombianos entiendan todo esto, lo que significa en materia del proceso de paz. Doctor Humberto de la Calle, la pregunta que uno se haría para arrancar es: ¿para qué una Comisión de la Verdad a estas alturas en el proceso de paz con las FARC? Vamos a ver si su mamá entiende. Ese es el examen que hay que pasar. Se va a volver célebre mi mamá. Bueno, no, para decirlo esto de manera sencilla, la verdad en un proceso como el que vivimos en Colombia para la búsqueda de la paz es algo esencial. Es esencial primero para las víctimas, porque en miles de foros que hemos estado, las víctimas dicen: yo quiero indemnizaciones mayores, menores, pero sobre todo quiero saber qué pasó. Si no tenemos una visión clara, objetiva y completa de lo que ocurrió desde la perspectiva del deseo de las víctimas de saber qué ocurrió, lo que uno está haciendo es sembrando nuevas semillas de paz. Aquí no va a haber paz mientras no nos digamos todas las verdades. Eso puede ser duro, pero no podemos olvidar entonces que el propósito de la Comisión de la Verdad se centra en las víctimas, en la satisfacción de ese derecho de las víctimas que hoy es indiscutible. Pero esta es una pata de tres mesas. Al lado de la verdad tiene que haber justicia. Ahí hubo cierta confusión. Hay quienes dicen o creyeron: bueno, van y echan un cuento y entonces esto termina en impunidad. No. Por otro lado, continúan investigaciones judiciales y eso está siendo discutido en La Habana y no hemos terminado esa discusión. Y la tercera pata es la reparación. Luego, los tres propósitos fundamentales de una Comisión de la Verdad son el esclarecimiento, saber qué pasó, asumir responsabilidades. Todos los responsables deben concurrir para señalar en qué sentido han asumido sus responsabilidades y cómo le responden a las víctimas, de cara a las víctimas. Y tercero, que es una innovación, lo que busca también es buscar desmovilizar el odio, buscar la convivencia. Es una comisión que no solo nos cuenta qué pasó, sino que busca crear un clima de convivencia, de tejido social, de pasar la página terrible del conflicto.
Doctor Jaramillo, hay quienes dicen y quienes creen que a través de esta comisión lo que se dice y lo que uno leyó en el fin de semana puede interpretarse como, bueno, aquí lo que nos vamos a sentar es, nos vamos a decir las verdades, como todos tenemos que ver aquí en el asunto, pues la misma justicia para todos, o todos en la cama o todos en el suelo, y de esa manera buscar de alguna manera rebajas de penas o sencillamente que haya, pues como lo decía, como lo decían y lo dicen muchos analistas, inclusive opositores al proceso de paz, que aquí haya una impunidad. No, mire, lo que acaba de decir Humberto Lacalle es muy importante y hay que repetirlo. Esta comisión es en primer lugar para las víctimas, es para satisfacer un derecho de las víctimas a la verdad, no es para quienes en primer lugar cometieron delitos, es para las víctimas. Ahora, esta comisión debe contribuir también a reconocimientos de lo que pasó, y si las personas hacen reconocimientos y contribuyen a la verdad, eso debería traducirse en beneficios en su tratamiento penal. Pero eso hay que verlo como algo secundario frente al tema de las víctimas que están en el centro y frente a este otro tema que me parece que no han resaltado suficientemente los medios y que es una innovación de la comisión, que es el concepto de convivencia. Que si se reconoce las víctimas y se reconoce responsabilidad y se hace esto en el marco de unos espacios que se crean en los territorios por la comisión, que eso debe llevarnos a mejorar las condiciones de convivencia entre los ciudadanos y a sentar una base para la construcción de la paz, de manera que la comisión también es una comisión que debe contribuir en los territorios a la construcción de la paz, reforzando la confianza entre los ciudadanos y la convivencia. Álvaro. Sí, ese es uno de los elementos que llaman la atención de este modelo colombiano, digamos, de Comisión de la Verdad, y es el tipo de espacios territoriales que se plantea, se van a abrir cuando se inicie el proceso, una vez firmado el acuerdo general. ¿Cómo se imaginan ustedes, la pregunta es para cualquiera de los dos, esos espacios donde se va a replicar, digamos, el escenario nacional a nivel local? ¿Qué ocurriría? ¿Qué tipo de cosas podría hacer la comisión como está diseñada? Sí, es que esa es una innovación también importante. Todo lo que venga, todos los acuerdos van a tomar cuerpo en los territorios. Particularmente, por ejemplo, el punto 1, el tema de reforma rural integral, es algo que ocurre en las comunidades. La sustitución de cultivos es allí, en la participación de las pequeñas comunidades. El acento no es solo una cosa bogotana, unos señores muy importantes aquí o en La Habana. No, esto tiene que llegar a los territorios, es allí donde se cocina la transición y la paz. Y en este caso de la verdad, igualmente la comisión, siendo una comisión nacional, sin embargo, tiene que nutrirse de lo que pasó en los territorios, entre otras cosas porque hay narrativas distintas, hay caracterizaciones distintas del conflicto. Estamos hablando de todos los responsables, no solo los responsables de las FARC. Las FARC tienen que responder por sus atrocidades, que las han cometido, pero realmente no son los únicos responsables, y es en los territorios donde hay que examinar esto. Un elemento clave también es, digamos, este compromiso o este intento de que mucha gente salga del closet, para ponerlo de una manera coloquial, digamos así. Hay muchos cuya participación en el conflicto es o conocida o sospechada, pero hay mucha gente que no, o cuya ayuda fue muy indirecta o que jugaron un papel muy importante pero muy en la sombra. El aliciente que el modelo de Comisión de la Verdad le da a estas personas, sobre todo del lado del Estado, para presentarse ante la comisión es solo este aliciente general de eventuales beneficios jurídicos. Pero el cálculo de muchos puede ser, pues si nadie sabe yo qué hice, mejor me quedo callado y no me pasa nada. ¿Qué tipo de alicientes puede darle la comisión a mucha gente para que salga y esto realmente se vuelva un diálogo y no una competencia de acusaciones, doctor Jaramillo? Mire, la experiencia de muchos países ha mostrado que las comisiones son exitosas no porque tengan poderes judiciales que obliguen a la gente a aparecer. Las pocas que los han tenido han encontrado que eso no es muy efectivo porque la gente no va forzada a hablar. Va porque hay un proceso que cobra mucha fuerza desde abajo, sobre todo en los ámbitos locales, territoriales, y la gente siente que debe participar en esos escenarios. Entonces, nosotros estamos obsesionados en este país con el tratamiento penal, que qué beneficios va a tener la persona. Hay que cambiar la perspectiva, hay que mirarlo más desde el punto de vista de las víctimas,
de la convivencia, de mirar no solamente hacia atrás, hay que hacerlo, por supuesto. Es cierto que si uno no reconoce el pasado, tiene grandes riesgos de repetir la historia, pero también es cierto que tiene que mirar hacia adelante. Uno no construye la paz simplemente mirando hacia atrás. Mirar hacia adelante quiere decir, listo, yo reconozco lo que hice, estoy dispuesto a reconocer, pero estoy dispuesto también a participar en este proyecto conjunto en el territorio de construcción de paz. Y eso es perfectamente posible de estructurar, y eso es lo que, una parte de eso está ya en el texto de la comisión. Cuando ustedes han dicho y ha reiterado el doctor Humberto de la Calle que esto es una comisión que tiene un carácter extrajudicial, ¿qué significa eso? Es decir, si yo voy y cuento algo o digo algo, no voy a tener beneficios en las penas, o por el contrario, estoy incriminando a alguien para que a esa persona le caiga la justicia, porque eso puede ser un factor que genere como incertidumbre y zozobra en el tema de la comisión. Si volvamos a las tres patas, y son tres patas separadas, aun cuando tienen, dijéramos, algunos efectos uno sobre otro, como ocurre, lo acaba de decir Sergio, el que vaya a la Comisión de la Verdad y realmente contribuya, pues en la medida en que enfrente en la otra pata justicia, procesos judiciales, eso debe tener un alivio, tiene que reconocérsele su cooperación. Pero esas son tres patas separadas y en ese sentido la Comisión de la Verdad es extrajudicial. Lo que quiere decir eso es que ese no es un proceso. Allí no se va a recibir testimonios uno por uno para decir fulano, perencejo es culpable. La justicia sigue funcionando y las investigaciones judiciales siguen funcionando. Y eso nos retrotrae al tema que planteaba ahora Álvaro. Quien es inocente, pues es inocente. Esto no es una comisión, dijéramos, como un monstruo que va a salir a buscar como una especie de Gestapo donde encuentra inocentes para embarcarlos en procesos judiciales. La Comisión de la Verdad mira prácticas, patrones de criminalización, establece cuál es la verdad y sobre todo oye a las víctimas. En las comisiones de la verdad, como la tenemos pensada, no es solo importante el resultado, sino la manera de hacerlo, la posibilidad de las víctimas de entender qué pasó, de reconstruir el tejido social, de buscar la convivencia. Eso en sí mismo es importante. Y por el otro lado, en materia de justicia, pues las investigaciones siguen, habrá que lograr soluciones transicionales, están siendo discutidas, no hemos terminado esa discusión, pero no hay una especie de trasvasamiento como está ocurriendo con Justicia y Paz, donde cada que un paramilitar habla hay que abrir 50 o 60 procesos más. Eso no debe ocurrir. La Comisión de la Verdad tiene su propio propósito. La Comisión de la Verdad es el escenario de las víctimas, la justicia es el escenario de los victimarios, son dos cosas realmente distintas. ¿Algo para enfatizar ese punto que es demasiado importante? Es el carácter extrajudicial de la comisión. Es decir, lo que se diga en esa comisión no puede ser utilizado para abrir procesos judiciales en contra de nadie, porque si no lo que encontraríamos sería un escenario que, como ocurre en nuestro país, desafortunadamente se nos convierte en una feria de denuncias con otros intereses. Aquí lo que queremos es que la gente hable de verdad, desde su corazón, qué fue lo que ocurrió, sin miedo a que eso va a tener consecuencias judiciales. A las 7:37 de la mañana, doctor Jaramillo, doctor Humberto y Álvaro, quiero darle participación a los colegas periodistas que cubren la Presidencia de la República, que nos acompañan aquí en los estudios de la Presidencia para precisamente participar en esta pedagogía de la paz. Marixa Aristizábal de RCN Televisión, muy buenos días. Buenos días, doctor Humberto de la Calle y doctor Sergio Jaramillo. Entendiendo un poco que la Comisión de la Verdad sí es extrajudicial, pero también ustedes han dicho quienes comparezcan allí tendrán un tratamiento especial ante la justicia. ¿Estos beneficios podrían significar que los máximos responsables no paguen cárcel, que sí tengan penas alternativas, pero que no paguen cárcel? Y lo otro que les quería preguntar es por la propuesta de las últimas horas que hizo Rodrigo Granda sobre una subcomisión de justicia dentro de los diálogos en La Habana. Muchas gracias, Marixa, doctor Humberto, doctor Jaramillo. Si quiere, comencemos por lo segundo. Eso me parece muy mala manía, eso de estar inventándose subcomisiones en público que no han sido discutidas en la mesa. Yo sí le reprocho a las FARC eso. Siempre hemos dicho que la confidencialidad es importante, de eso no hemos hablado. Hay mecanismos paralelos que están funcionando, hay una subcomisión técnica para el fin del conflicto, pero no enredemos la cosa adelantando discusiones que no existen. Sobre el primer punto, volvemos al famoso tema cárcel o no cárcel. El país está realmente girando solo alrededor de cárcel o no cárcel. Nosotros lo que hemos dicho es, primero, hay unos estándares internacionales que hay que respetar. Segundo, una opinión pública que quiere que haya justicia. Tercero, una decisión del gobierno de que no habrá impunidad.
Ese tema está siendo discutido, no lo hemos aterrizado, no hagamos premoniciones ni especulaciones sobre el futuro. Nosotros insistimos, no habrá impunidad. Es necesario que el proceso de justicia se surta bajo parámetros de justicia transicional. Y este es un concepto mucho más amplio que solo cuántos días de cárcel. Este es un concepto que implica reparación, que implica verdad, como estamos viendo, que crea incentivos para que la verdad le satisfaga a las víctimas y de paso permita entonces un tratamiento penal especial. Ese es un tema que no está resuelto. No podemos girar toda la sociedad colombiana exclusivamente alrededor de ese tema, cuando en esto hay cosas mucho más complejas, más amplias, verdad, reparación. Allá llegaremos y en todo caso, el seguro, ¿cuál es la garantía para los colombianos? Porque en el fondo la pregunta conduce a eso. Hay personas que dicen, por lo menos un día en la picota, otros dicen, tienen que ir a la cárcel. La garantía para los colombianos es que eso lo vamos a resolver los colombianos. Esta no es una discusión solo entre el gobierno y las FARC, no. Finalmente, si se llega a un acuerdo, los colombianos serán los que dirán en qué condiciones se aplica la justicia transicional y cuáles son las consecuencias concretas de la misma. Doctor Jaramillo, va a ampliar. Bueno, bien, una pregunta es, y precisamente previendo toda esta, comienzan a surgir que la subcomisión de la subcomisión y de la comisión, ¿cómo va a ser la conformación precisamente de esta comisión? Porque se habla primero de un grupo de 9, otro grupo de 11. En realidad, ¿cómo va a ser la conformación? Y muy importante, ¿cuándo va a comenzar a funcionar la comisión? ¿Esto va a ser mañana, dentro de una semana, dentro de un mes o después? Yo empiezo por lo último y le pido a Sergio que precisemos este concepto que es muy importante. Pero lo último, sobre todo, para no caer en unas versiones erróneas que he oído en estos días. Todos los acuerdos se cumplen simultáneamente. Le oí a una persona muy importante decir, se van a estar 3 años esperando a que haya verdad y después justicia. A otra persona muy importante me dijo, ¿cómo así? 3 años esos señores con armas y la comisión trabajando durante esos 3 años, ¿y qué es lo que pasa con la desmovilización? Todos los acuerdos se cumplen simultáneamente y nada está convenido mientras no esté todo convenido. Arrancan todos los procedimientos pactados de manera integral y simultánea. Luego dijéramos, empieza a funcionar cuando tengamos un acuerdo. Esa es la respuesta concreta. Un acuerdo global, sobre todo. Doctor, sin armas, como acá dice Humberto. A ver, en cuanto a la selección de los comisionados, este es un punto muy importante porque se comparan muchas cosas que son distintas y las comisiones de la verdad han sufrido unos cambios muy interesantes, importantes con el tiempo. En su comienzo, el caso de Argentina, de Chile, de El Salvador, eran comisiones dedicadas a hacer unos informes que funcionaban básicamente a puerta cerrada, oían testimonios pero a puerta cerrada. El cambio viene con Sudáfrica, donde se trata de hacer un proceso muy abierto y mucho más participativo y donde, como bien dijo Humberto, el proceso mismo de la comisión es tan importante como el resultado de la comisión, el informe que produce el final. Eso implica que hay que tener un proceso muy abierto y transparente de selección de comisionados, que es lo que acordamos. Cualquier organización, institución, cualquier sector de la sociedad puede proponer comisionados. Y luego la pregunta siguiente obviamente es, bueno, ¿y quién va a seleccionar a esos comisionados? Entonces ahí se acordó, como se ha hecho también en muchas partes, un comité o panel de selección, y el lío entonces ahora es, bueno, ¿y cómo vamos a seleccionar a esos comisionados? Y lo que tiene que quedar claro es que quedó que fundamentalmente va a ser de común acuerdo entre el gobierno y las FARC. No va a ser el modelo que se utilizó para la comisión histórica de que usted seleccione uno y otros, no. Va a ser de común acuerdo para asegurar que se cumpla con unos criterios de personas de las más altas calidades que inspiren la mayor confianza en la ciudadanía y probablemente también acudiendo en algunos casos a organizaciones internacionales de mucha reputación que también envíen delegados a ese comité de selección. Muy bien, Álvaro, hasta 3 pueden ser extranjeros, ¿no? Entiendo. Comisionados. 3 comisionados de los 9. Hay una cosa en la que insistiría antes de hacerles una pregunta sobre el periodo que va a estudiar la comisión, que me parece que es un detalle importante. Pero primero, yo creo que la comisión es como una oportunidad, este acuerdo en torno a una comisión, de desjudicializar el debate de justicia transicional y centrarlo en una de las patas de la mesa que decía el doctor de la Calle, que es el tema de verdad. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo lograr que la gente entienda, la gente común y corriente,
entienda que la discusión de justicia es una cosa, pero que, por ejemplo, si yo no tengo ningún proceso judicial abierto y voy a la comisión y le digo, miren, yo ayudé a los paramilitares, lo que diga en la comisión no se puede utilizar para abrirme un proceso judicial. Me parece que esa precisión es muy importante porque yo no me autoinculpo, yo simplemente contribuyo a un diálogo, a este elemento de convivencia que ustedes explican. ¿Cómo hacer para tratar de centrar la discusión hoy en un tema tan fundamental como la verdad? No, lo primero que hay que repetir es, pues los inocentes son inocentes y no van a tener ningún problema. A mí, francamente, a veces me sorprende un poco que se genere como un ruido alrededor de personas que no tienen nada que ver, que son inocentes, o incluso un tema que tangencialmente toca a Álvaro. Podría haber personas que digan, yo sí contribuí, pero yo estaba extorsionada. Eso no se va a resolver en la Comisión de la Verdad. Ese no es un juicio, la Comisión de la Verdad no es un juicio. La justicia seguirá caminando. Lo que ocurre es que el que tenga su pecadillo, como usted dijo, su esqueleto en el closet, va a la Comisión de la Verdad y dice, mire, a mí me pasó esto. De allí eso no se traspasa a la justicia, salvo que el hecho de haber colaborado con la verdad en relación con un hipotético proceso judicial, pues tiene que ser considerado como un aporte, una cooperación que debe significar un tratamiento distinto al tratamiento normal. Le añado un punto a lo que usted está diciendo, Álvaro, que es absolutamente correcto. Pero yo haría aún más énfasis en el hecho de que la comisión no puede ser vista como simplemente un escenario para que haya intercambios entre, llamémoslos, víctimas y victimarios. Tiene que ser un escenario en el que se esté implicada toda la sociedad en ese lugar. Y por eso insistimos, hay que verlo como un instrumento que nos ayuda a construir paz también. ¿Cómo va a ser un programa de construcción de paz del tipo que estaba mencionando Humberto de la Calle en un lugar con la historia de violencia que tiene, por ejemplo, el Urabá en Colombia? Si no se abren unos espacios que permitan unos intercambios francos sobre lo que ocurrió, unos espacios donde se meta toda la sociedad, no solamente quienes tengan, que siempre serán una minoría, culpas de algún tipo, se diga, mire, esto realmente es lo que pasó acá, reconozcamos lo que pasó acá para poder movernos hacia adelante. O sea, la comisión, para que tenga éxito, tiene que lograr meter a la sociedad en el proceso. Muy bien, ahora damos paso a la pregunta aquí en estudio de Mauricio Orjuela, de Radio Nacional. Mauricio, buenos días. Muy buenos días para todos. La pregunta es, ¿en qué departamentos o qué departamentos se priorizarán precisamente por esta comisión? Hoy, por ejemplo, tenemos departamentos como el Putumayo afectados por atentados terroristas, en Nariño, Valle del Cauca, Cauca. ¿Qué departamentos serán priorizados precisamente para desarrollar este trabajo por la Comisión de la Verdad? No, la respuesta no es tanto por departamentos, sino por modalidades, patrones delictivos, prácticas. Entonces uno puede tomar violencia sexual, secuestro. Realmente lo que la Comisión tiene que enfrentar es los grandes patrones de victimización. A propósito del Putumayo, yo estoy realmente tremendamente preocupado con lo que está ocurriendo allá. Oí un reclamo del señor gobernador, con toda razón. Realmente esto no puede seguir así. Las FARC no pueden seguir atentando, primero contra el medio ambiente, creando una serie de daños absolutamente monumentales en la naturaleza. Segundo, golpeando a pobres campesinos. Hombre, si estamos haciendo la reforma rural integral para los campesinos, no puede suceder que abran los carrotanques y maten la cachama, el pescado este que le da la vida diaria a miles de campesinos. Realmente estamos en La Habana es para que esto no ocurra. Y el efecto de esto sobre la población es enorme, porque nadie entiende. Es decir, ¿cómo es posible que estemos tratando de buscar la paz, que hayamos pactado la dignificación de la familia campesina y que ocurran estos actos que son absolutamente reprobables? Que estemos en La Habana no significa que estemos dándole la bendición o la justificación a lo que está ocurriendo. Eso no lo perdona la sociedad colombiana, eso no puede ser así. Yo creo que tenemos que superar rápidamente esta fase. No podemos estar demorándonos, tenemos que conseguir rápidamente un acuerdo final. Doctor Sergio, vamos ahora con pregunta, Álvaro, ya vamos con usted. Marcela Puentes, de W Radio. Marcela, buenos días.
Buenos días. Mi pregunta va dirigida al doctor Humberto de la Calle y es que nos explique un poco más sobre el carácter transitorio de esta comisión, el tiempo limitado que tendrá. El conflicto armado de Colombia es uno de los más extensos y pues precisamente hay mucha información por descubrir. Y también ligado a eso, ¿cómo se va a garantizar que haya reparación para las víctimas del conflicto armado? Sí, me parece que la pregunta es pertinente. En primer lugar, yo quiero reiterar, la comisión empieza a funcionar tan pronto tengamos un acuerdo, como empieza a funcionar la desmovilización, como empiezan a funcionar los mecanismos de justicia que todavía no se han acordado. Luego dijéramos, quitémonos de la cabeza esa idea, que repito he oído, de que es como si estuviéramos 3 años esperando a ver qué pasa en medio de un conflicto. Esa no es la idea es el cumplimiento integral y simultáneo. En efecto, a mí me parece que Marcela tiene razón en un punto. En Colombia, a diferencia de otras experiencias, ya hay mucho de verdad conocida. Por ejemplo, Justicia y Paz, con los defectos que tiene, ha servido para la verdad en relación con el fenómeno de las autodefensas. Hay procesos judiciales que afectan a agentes del Estado y hay también mucho conocimiento sobre las FARC, los computadores, en fin. Luego dijéramos que la comisión va a encontrar ya una serie de elementos que le van a servir para cumplir su cometido. 3 años es un tiempo adecuado, de todos modos, para la complejidad de un conflicto que ya supera los 50 años. Pero además, no perder de vista lo siguiente, porque alguien muy importante me dijo, bueno, pero entonces más bien ¿por qué no escriben un libro? Como en la famosa época esa de la violencia entre liberales y conservadores, uno contrata a 3 intelectuales y escribe un libro. No, es que el propósito no es solo el esclarecimiento, que ya de por sí es muy importante, es un esclarecimiento de cara a las víctimas, para las víctimas. Segundo, es también un escenario de reconocimiento de lo ocurrido. Y por último, ya lo hemos dicho, también es una manera de buscar convivencia en los territorios, porque esto involucra también a las comunidades. Esto no es paja, ni es retórica, ya está ocurriendo incluso de alguna manera, por ejemplo, le oía a Frank Perr y a Alejandro Eder, cómo hay experimentos ya muy útiles de reconstrucción de las comunidades sobre la base de la verdad. Personas que dicen, bueno, yo ya entendí por qué mataron a mi hijo, yo no voy a ser amigo suyo, usted que lo mató, no vamos a ser amigos, pero yo entiendo, aquí hubo una guerra y sobre todo tenemos que cerrar el conflicto y no dejar semillas de nueva violencia. Ese es justamente el propósito de esto. La mesa le dejó como una especie de chicharrón a los comisionados cuando sean elegidos, que hay una frasecita muy chiquita que dice que el ámbito de estudio de la comisión es el periodo del conflicto. Las FARC dicen que el conflicto empezó por allá en 1930. Hay tesis de académicos que lo corren hasta la guerra de los 1000 días o la colonia. Va a ser complicado que los comisionados hagan el esfuerzo de centrar y escoger un periodo determinado. ¿Por qué lo dejaron tan abierto? Nosotros pensamos que no, por una razón además que en realidad es obvia. ¿Para quién es la Comisión de la Verdad? Para las víctimas en primer lugar. ¿Y de quiénes son las víctimas? Pues son las víctimas de quienes participaron en ese conflicto. ¿Y desde cuándo existen esos grupos? Pues desde que comenzó el conflicto. Nosotros pensamos que realmente ahí no va a haber tanta dificultad. Yo quisiera solamente añadir a lo que acaba de decir Humberto de la Calle en frente a la duración. 3 años es el total de lo que debe durar la comisión y es una duración más o menos estándar, entre 2 y 3 años. Eso no quiere decir que incluso durante 3 años habrá audiencias públicas, etc. Habrá un tiempo en el que se hace eso, un tiempo que se dedica a hacer un informe y todo debe estar cerrado en esos 3 años, entre otras cosas para hacer una de las cosas más importantes que hace una comisión de la verdad, que es marcar la diferencia, marcar el límite, la frontera, decir, esto fue lo que vivimos y se terminó y comenzamos una transición de verdad. Y eso tiene que hacerse rápido, 3 años es suficiente. El modelo de justicia o el sistema de justicia que se aplique en este proceso con la FARC, ¿se dejará acordado en la firma del acuerdo o dependerá de lo que pase al final con la comisión? Porque eso es lo que uno lee mucho y muchos opositores generan este tipo de temores. Entonces uno diría, ¿esto queda arreglado en la firma del acuerdo, se define ya y se pacta cuál va a ser el modelo de justicia que se va a adoptar o tendremos que esperar lo que decida o lo que informe la comisión al final? Hay gente que cree que es que ya estamos discutiendo tantos años para fulanito, tantos para perenceguito. No, eso no funciona así. Nosotros estamos discutiendo los elementos estructurales, los instrumentos de aplicación de justicia transicional.
Ya hay un marco jurídico para la paz que contiene algunos criterios y eso hay que convertirlo en herramientas y lo que uno discute son las bases de esa instrumentación. Son los jueces o los tribunales que se acuerden o lo que sea, lo que salga como instrumento, el que definirá la responsabilidad de cada quien y los criterios para aplicar elementos de justicia transicional, pero ya no estamos hablando de repartirnos impunidades o penas, eso no es la idea. Muy bien. Nuri Riveros de Melodía. Nuri, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta va para cualquiera de los dos. Históricamente, las comisiones de la verdad han tenido procesos agridulces, como en el caso de Sudáfrica, donde a pesar de que se hicieron audiencias públicas, finalmente las víctimas resultaron a decir que no sintieron reparación. En el caso de Perú también se dio lo mismo. Se llegó a cierto punto de la verdad, pero digamos que las víctimas finalmente quedaron con la sensación de que no hubo realmente una reparación. ¿Qué va a hacer en el caso colombiano esa Comisión de la Verdad para garantizar que realmente las víctimas se sientan reparadas? Y segundo, se ha hablado que a esta Comisión de la Verdad va a asistir fuerzas militares y el grupo guerrillero de las FARC. Otros actores que también están involucrados en el conflicto, pero no directamente, como empresarios, ganaderos, ¿estas personas también van a poder asistir a esa comisión? Doctor Sarmiento. Bueno, frente a la primera parte de la pregunta, me parece que está usando la palabra reparación de dos maneras. En casi todas esas comisiones, sobre todo la de Sudáfrica, la gente sí sintió, y eso está documentado, un gran alivio de poderle contar al país qué fue lo que sufrió y ver que la gente la reconocía en su sufrimiento, que no era una persona marginada, que ese sufrimiento era conocido por toda la sociedad y reconocido. Otra cosa es qué se hace en materia de reparación administrativa para las personas. Y es cierto que, decimos con cuidado, pero que en Sudáfrica finalmente no se hizo mucho. En el caso de Colombia tenemos ya, el gobierno del presidente Santos tiene el programa de reparación más grande del mundo. Existe ya hoy en Colombia, que es lo que está haciendo la unidad de víctimas. Ese programa habrá que ajustarlo en alguna medida a un escenario de terminación del conflicto, pero si para algo estamos preparados es para tener una reparación adecuada dentro de esos procesos. La segunda pregunta, si quieres Humberto, pero por supuesto esta comisión es para terminar un conflicto y por tanto todos los que participaron en ese conflicto deben tener un espacio para construir una narrativa de que todos entendamos qué fue lo que ocurrió y ahí debe poder aparecer un miembro de nuestras fuerzas militares. No solamente, eso es un punto muy importante que tal vez no está suficientemente claro en el texto del acuerdo, no solamente para hablar de esos casos donde nosotros mismos, como agentes del Estado, podamos haber cometido violaciones a los derechos humanos o infracciones al VIH, sino también para contar cómo fue el conflicto, cómo fue la participación del ejército, cómo se desarrolló, cómo se fortaleció en todos los aspectos, para que esta sea realmente una narrativa redondeada que muestre el conflicto en toda su complejidad. Y lo mismo con todos los demás. Álvaro, ¿quiere...? Perfecto, sí, yo quiero volver sobre un punto que es... Ustedes saben, el diablo está en los detalles y muchísimo va a depender de quiénes sean esos 11 comisionados finalmente. 11 malos comisionados harían una muy mala comisión de la verdad y 11 personas más allá del bien y del mal podrían hacer una extraordinaria labor. Solo para aclarar, porque en esto he oído muchas confusiones. 2 o 3 preguntas prácticas. ¿Pueden el gobierno y las FARC terminar teniendo sus comisionados? Segundo, se habla de delegados, de 3 delegados en la comisión que escoge a los comisionados, de personas u organizaciones. La mesa se pone de acuerdo en esas organizaciones y deja a discreción de esas organizaciones que designen a su representante. Quisiera que elaboraran un poco más sobre los criterios de elección, porque la calidad de los comisionados y sobre todo cómo se vayan a decidir es sumamente importante. Déjeme, le digo algunas cosas y luego le pido a Sergio si tiene la bondad de complementar. Comencemos por una cosa central. No hay tal que vaya a haber una verdad oficial. También he leído eso. No, entonces ahora nos decretan la verdad. O sea, un decreto, la verdad es esto. Unos señores dijeron eso, eso no es así. El conflicto ha sido largo y complejo y puede haber narrativas distintas. Claro, una humilde campesina de Urabá
que fue víctima de unos autodefensas, puede tener una visión que es distinta a lo que ocurrió en el Meta o en Algeciras o en Paratebueno. Justamente lo que hace la comisión es tener una narrativa completa en función de las prácticas, de los patrones de victimización. De eso es de lo que se trata. Luego, verdad oficial no hay. El tema de la verdad, bueno, es complejísimo desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero no se trata entonces de una especie de decreto donde todos los colombianos adoptamos una sola verdad. No, lo que hace la comisión es rendir un informe sobre el proceso y sus propias complejidades. Como consecuencia de eso, tampoco es que haya como una especie de incorización de la verdad, el pedacito que le toca a las FARC, el pedacito del otro señor, y por eso he leído algunas columnas que dicen, no, esos son 3 de las FARC, 3 del gobierno y otros 3 señores muy importantes. No es cierto. Y allí entramos en el terreno que usted plantea. Justamente, un comité de seleccionadores de alto rango y alta categoría moral y académica e histórica, lo que hace es tratar de aproximarse a la neutralidad. Alguien dijo, no existe la neutralidad, nadie es neutral. Bueno, supongamos, sí. Pero hay gente más lejana de la neutralidad que otra, porque es evidente en una sociedad como la colombiana que hay personas absolutamente apasionadas y otras personas que tienen un mayor grado de ponderación, que tienen su hoja de vida, su prestigio, que tienen que responder a su altura moral, a lo que significan. Luego, ese comité lo que busca es aproximarse a esa independencia y neutralidad para la comisión. ¿Cómo? Las 6 personas que corresponden a las partes serán escogidas de común acuerdo. Luego, ¿eso qué evita? Evita la radicalización. Eso lo que hace es evitar justamente, yo pongo los míos y usted pone los suyos. No, si nos tenemos que poner de acuerdo, seguramente tenemos que prescindir de las personas más apasionadas y tratar de aproximarnos a ese tipo ideal de ciudadano que a la altura de su estatura moral mira lo que ha ocurrido. Y respecto de las personas o entidades que conforman el comité, pues lo que van a sorprenderse los colombianos, porque yo realmente creo que va a haber allí un mensaje muy fuerte que va a demostrar que la comisión escogida va a obrar con altura, con neutralidad, que va a ser capaz de vencer las pasiones y aproximarse a las complejidades del conflicto sin apasionamiento y en una forma equilibrada. Yo creo que esa es parte de lo que está allí en juego, ¿no? Doctor Jaramillo, ¿algún complemento? Sí, yo añadiría lo siguiente a la pregunta de Álvaro, porque es que es realmente fácil confundirse. Hasta nosotros a veces en la discusión, que son 9, que son 11, que es que, mire, en el fondo es muy sencillo. Es como, ahora que estamos en época de fútbol, es como una selección. La selección son los comisionados, se escoge a los 11 que son, esos son los comisionados. ¿Quién los escoge? Pues no vamos a tener un seleccionador, un Peckerman, sino 9 que van a ser escogidos, 6 de común acuerdo entre el gobierno y las FARC, o sea que de manera que no es que esto es mío, esto es suyo, no. De común acuerdo, los mejores, y 3 le vamos a pedir a instituciones reputadas que envíen. ¿A quiénes? A los directores técnicos que van a seleccionar a esos 11. Y usted tiene toda la razón, el éxito de esta comisión depende de que esos 11 sean los que son. Muy bien, vamos con la última pregunta de la participación de los colegas que están aquí en la Presidencia de la República. Wilson Moreno, de la FM. Buenos días para todos, estamos en directo para el noticiero de la FM que dirige Vicky Dávila. 2 preguntas rápidamente. La primera, el doctor Néstor Humberto Martínez dijo este fin de semana que la Comisión de la Verdad y otros escenarios que hemos escuchado últimamente podrían conducir a una constituyente. Y 2, con la Comisión de la Verdad del Estado, ¿va a asumir también responsabilidades como victimarios? Muchas gracias, Wilson, por su participación. Doctor Humberto de la Calle, doctor Sánchez. Pues, mi estimado Wilson, yo diría lo siguiente. En primer lugar, las opiniones del doctor Néstor Humberto Martínez son tremendamente respetables. Él tiene un gran significado en la vida pública colombiana. Él mismo, sin embargo, señaló que no eran opiniones del gobierno. Es su punto de vista. Y entre las razones que dio para una supuesta constituyente, se refirió a la agilidad. Hay que llegar a los detalles, porque también convocar una constituyente hipotética, de la cual no estamos hablando, tendría demoras, hay que convocar a la población, hay que dictar leyes. Luego dijéramos que eso no es tan sencillo, pero es una opinión tremendamente respetable, pero es una opinión personal. Y las responsabilidades de los agentes del Estado, claro. De hecho, no solo concurriendo a la Comisión de la Verdad para brindar allí sus testimonios, sino que el propio marco jurídico para la paz contiene
criterios para que haya igualmente procesos que fijen responsabilidades de los agentes del Estado, algo que no se está negociando en La Habana. En La Habana no estamos negociando lo que va a pasar con los militares, pero aquí en el gobierno, actuando ya, hay comisiones donde se integran precisamente el doctor Néstor Humberto en su momento, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, generales de la República que están discutiendo cómo pueden ser las características de un sistema de justicia para agentes del Estado, en el entendido de que también hay que asumir responsabilidades, lo cual tampoco es tan novedoso. El Estado colombiano ha asumido responsabilidades ya. Incluso en algunos casos hay presidentes de la República que han reconocido responsabilidad y han pedido perdón. Luego tenemos que estar preparados para eso y yo sostengo que ya lo estamos. Si el Estado es el que más se ha movido en reconocer, en indemnizar, y de hecho, como lo dijo Sergio ahora, hay mecanismos ya de reparación administrativa que promovió el presidente Santos. Luego, realmente, ese es el escenario en que nos vamos a desenvolver. Doctor Jaramillo, bueno. Recordar el compromiso del gobierno en este punto, y es que no va a haber acuerdo con las FARC de fórmula para tratamiento penal sin que haya a la vez una fórmula para agentes del Estado, que no se construye con las FARC, la construimos acá, en eso estamos trabajando, pero la terminación del conflicto requiere que haya una fórmula jurídica para todos y en particular para agentes del Estado y nuestras fuerzas militares. Con lo acordado en la comisión, dado este paso, hay quienes dicen también que esto es una forma de que las FARC terminan aceptando ya a esta hora del proceso justicia, porque ellos siempre habían tratado de estar negándose al tema de justicia, a que yo no voy a pagar cárcel, a que todos somos aquí responsables. Al aceptar esta comisión, al hacerse esta comisión, hacer una parte de las tres que componen la mesa, ¿las FARC están aceptando de alguna manera ya justicia, que haya justicia al término del proceso de paz? Vamos paso a paso. Si ustedes miran la introducción del acuerdo que acabamos de dar a conocer, hay un párrafo muy importante donde se habla de un sistema para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Un sistema para verdad, justicia y reparación. Nosotros entendemos que lo que tenemos acá, siguiendo con la mesa de Humberto, es la primera pata de ese sistema. Que faltan dos patas, falta la parte de la justicia y la pata de la reparación, y a eso es que vamos a volver a La Habana. Pero es muy importante esto porque, mire, este es el comunicado conjunto. Este no es la voz del gobierno, es la voz de ambas partes. Y aun cuando leer en televisión no es lo más recomendable, déjeme, le leo una frase, señor, que adelante, es señor. justamente lo que ilustra lo que señaló Sergio Jaramillo. Ambas partes dicen, la comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Eso lo dicen ambas partes. Muy bien, pues van. Yo quiero añadir una cosita sobre esto último muy brevemente, y es señalar, por una parte, la extraordinaria dificultad de hacer esto. Realmente yo no conozco un proceso de paz donde en una mesa se haya tratado de armar un modelo transicional para las víctimas como lo estamos haciendo. Es muy complejo, tiene muchas aristas, causa muchos nerviosismos, en fin. Pero también es una inmensa oportunidad. O sea, lo que tenemos que reconocer, tanto en el caso de la Comisión de la Verdad, pero en todo lo que se está haciendo para las víctimas, es la inmensa oportunidad de encontrar una solución en este momento de terminación del conflicto. Y no dejar eso a la deriva, a que se nos convierta esto en una pelea judicial permanente entre diferentes grupos de la sociedad, a que todo se decida en tribunales en los próximos 20 o 30 años. Es mucho mejor como país decir, bueno, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a enfrentar este problema, le vamos a responder a las víctimas desde la mesa y lo vamos a resolver ya. Pues muy bien, ya hemos llegado al final de Agenda Colombia. Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por estar con nosotros. Y de antemano quedan invitados para una próxima Urna de Cristal para responder además las preguntas de los colegas también de la población, de la sociedad, que seguramente tendrá muchas inquietudes. Doctor Sergio Jaramillo, también muchas gracias por estar en Agenda Colombia. Y colega Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Y nos da, en la próxima columna esperamos ver si la mamá entendió o no, si lo explicaba o no lo explicaron bien. Ya le daré el reporte al doctor de la Calle. Muy bien, ya en pocos minutos estará también, ya tenemos otro evento, otra transmisión especial, que es la sanción de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que ya contará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y también de los ministros del gobierno. Nos vemos la próxima semana en Agenda Colombia. Feliz día.